El mejor tesoro para el hombre es una lengua parca, y el mayor encanto, una comedida. Si mal hablas, pronto irás peor. Pronto irás peor. Dos fueron los grandes poetas que la tradición griega legó a la posteridad, y Hesíodo es uno de ellos, siendo el otro nada menos que Homero. Los nombres de ambos, a pesar de los milenios, aún desprenden autoridad por sí solos, pero mientras que de Homero no estamos seguros si realmente existió, con Hesíodo no suele ocurrir lo mismo. Su ubicación cronológica, no obstante, ofrece serias dificultades. Para unos es anterior a Homero y para otros posterior. Existe incluso una tradición que los hace no solo contemporáneos, sino parientes de algún modo. Tradición a todas luces ficticia, inventada para embellecer la vida de este poeta. En sus obras, entre las que destacan la Teogonía y Trabajos y Días, Hesíodo se presenta a sí mismo como un hombre mortal, aunque, eso sí, bendecido por las musas. Sin dudas fue este un poeta único. Para muchos fue el primer filósofo, y para otros el pilar sobre el que se apoyó la siempre compleja religión de los helenos. Así que quédense donde están, porque esta es la biografía de Hesíodo, el favorito de las musas. No hay certeza sobre el lugar de nacimiento de Hesíodo. Para unos nació en Ascras, Beocia, y para otros en Cime, Eolia, en algún momento a mediados del siglo VIII antes de la era común. Lo que sí sabemos por los propios versos del poeta es que su padre, siendo beocio, emigró a Cime para ganarse la vida con el comercio marítimo, pero, arruinado, debió regresar a la patria, donde consiguió un pequeño lote de tierra a las afueras de Ascras, un modesto poblado al pie del monte Helicón. Su padre se llamaba Dión, y para algunos era hermano de Apeles, el que, de acuerdo con la tradición más conocida, sería abuelo de Homero por su madre Creteida. Algunos dicen que la madre de Hesíodo respondía al nombre de Piquimeda, y que tuvo al menos otro hijo llamado Perses. Encuentro con las musas. Más allá de donde Hesíodo naciera, el poeta pasó su infancia en la Beocia Ascras, cuidando el rebaño de su padre. Siendo pastor, es de suponerse que su educación debió ser muy pobre, o al menos no la suficiente como para que llegara a ser el gran poeta que fue. Sin embargo, el propio Hesíodo justificaba esto mediante una epifanía o manifestación divina. Resulta que cuando Hesíodo era apenas un muchacho, condujo su rebaño de ovejas a las faldas del monte Helicón, considerado desde antiguo como el hogar de las musas, aunque no así su lugar de nacimiento. Allí Hesíodo se quedó dormido, y bien en sueños, o bien al despertar, aquellas diosas se le aparecieron, diciéndole: Pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo. Nosotras las musas sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades, y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Dicho esto, le quitaron a Hesíodo su bastón de pastor y le entregaron en su lugar uno de laurel, símbolo de la poesía, pidiéndole además que cantara la gloria de los dioses eternos, nombrándolas a ellas siempre primero. Fue así como Hesíodo decidió dedicarse a la poesía, seguro de que era un bendecido por las musas, aunque, según lo que sabemos por su personalidad, no desatendió su trabajo como pastor, ni en la finca de su padre. Cultivó durante sus ratos libres el canto y la poesía en versos hexámetros, no perdiendo la oportunidad de oír y atender a los numerosos citaristas y rapsodas que pasaban por Ascras, pues allí y en la vecina Tespias se celebraba todos los años el Festival de las Musas. Algunos dicen que Hesíodo cantaba sin valerse de instrumento alguno, ya que solo entonaba sus versos apoyado en la rama de laurel que las musas le dieron. Cuestión de herencia.
Pese a que el propio Hesíodo se quejaba en sus versos de la pobreza de Ascras, su padre, Dion, debió acumular cierta riqueza, al menos la suficiente como para, a su muerte, dejar a sus hijos alguna herencia, que se repartieron por partes iguales. Hesíodo supo reconocer el esfuerzo que el trabajo conllevaba y comprendió cómo administrar la casa y la finca, y a juzgar por sus propios versos, debió contar no solo con un lote de tierra cultivable, sino también bueyes, mulos y esclavos. Se describía a sí mismo como un campesino trabajador y respetuoso de las leyes de la naturaleza, y debió componer sus obras, al menos la Teogonía, durante los duros inviernos de Beocia. Su hermano Perses, sin embargo, fue todo lo contrario. Dilapidó rápidamente la fortuna que había heredado de Dion, y cuando se vio sin nada y en la miseria, recurrió a Hesíodo para que lo ayudara. Y como éste se negó, Perses acudió a los jueces, sobornándolos con promesas y regalos. Los magistrados de Beocia se dejaron corromper y fallaron en favor de Perses, alegando el sagrado deber de un hombre de ayudar a sus hermanos. Hesíodo, entonces, se vio obligado a ceder una parte de su herencia a Perses, e indignado por la corrupción de los jueces, mostró su enfado componiendo su célebre Trabajos y Días, donde además daba consejos a su hermano sobre la administración del campo y otros menesteres. Perses, no obstante, tras pagar los sobornos y despilfarrar lo ganado ilícitamente, volvió a casa de Hesíodo para pedir una segunda ayuda, evidentemente rechazada por el poeta. Si Perses recurrió de nuevo a los jueces, es algo que probablemente nunca sepamos. El certamen poético. Se cuenta que Hesíodo compuso no solo la Teogonía, el escudo de Heracles y los Trabajos y Días, sino varias obras más, de las que solo nos han llegado fragmentos, siendo célebres las Eeas o Catálogo de Mujeres, así como un poema llamado Melampodia y otro sobre los consejos de Quirón. Se dice también que aprendió de un acarnaño el arte de la adivinación y que escribió sobre ello. Con todo, su fama no llegó hasta edad tardía. Se cuenta que en una ocasión Hesíodo quiso participar de los Juegos Píticos en Delfos, pero no fue admitido en los certámenes poéticos porque no sabía acompañar su canto con la cítara. A pesar de haberse dedicado a la poesía, no fue un rapsoda que viajaba de ciudad en ciudad ganándose la vida con su voz. Él mismo decía que nunca había hecho un largo viaje y que la única vez que se subió a una nave fue cuando cruzó el estrecho de Eubea para acudir a unos juegos fúnebres en honor a Anfidamante, rey de Calcis. Ganíctor, el hijo de dicho rey, probablemente el mismo Anfidamante que combatió en la guerra lelandina, envió emisarios a todas las ciudades helenas para anunciar la celebración de unos juegos al mejor estilo aristocrático, en los que había contiendas poéticas y musicales. Hesíodo se anotó para participar del certamen, sin saber quién sería su rival, y es que la tradición lo hacía competir contra el mismísimo Homero. Se cuenta que el público aplaudió y dio como ganador al ciego rapsoda cuando cantó algunos pasajes de la Ilíada. Sin embargo, el juez del certamen, un hombre llamado Panedes y que a la sazón era el hermano del difunto Anfidamante, otorgó la victoria a Hesíodo por haber entonado algunos versos de la Teogonía. Y es que, cansados los calcidios de tanto conflicto, Panedes prefirió premiar la paz antes que la guerra. Hesíodo mismo hace mención de esta competencia poética, en la que obtuvo como premio un trípode de bronce con asas que consagró a las musas del Helicón. Sin embargo, nunca dijo nada de Homero, por lo que se piensa que jamás se enfrentó a él, o bien el nombre de su rival era una denominación genérica de un tipo de rapsoda. Fuera como fuese, el haber ganado la contienda debió ser un momento lo suficientemente importante en la vida de Hesíodo como para dedicarle unos versos en sus propios poemas. La muerte de Hesíodo. Sobre el final de Hesíodo existen al menos dos versiones, una de las cuales es con toda seguridad una invención tardía.
Lo más seguro es que el poeta muriera a edad avanzada en Ascras, sin haber participado en ningún conflicto armado y dejando al menos un hijo del que nada se sabe. Su cuerpo fue incinerado y sus huesos sepultados con honores en su pueblo, pero a mediados del siglo VII antes de la era común, los tespios atacaron y arrasaron Ascras, y los pocos sobrevivientes desenterraron sus restos y se los llevaron consigo como refugiados a Orcómeno. En otra versión de la muerte de Hesíodo, se cuenta que el poeta acudió una vez al oráculo de Delfos y que la Pitia le aconsejó que se mantuviera lejos de Nemea, pues allí sería donde la muerte violenta lo encontraría. Por esta razón, el poeta nunca se atrevió a entrar siquiera al Peloponeso. Los mortales, sin embargo, por mucho que lo intentan, no pueden escapar de su destino. Hesíodo viajó en una ocasión a la ciudad de Énoe, en Lócrida o Puntia, en compañía de un amigo suyo de nombre Demodes, y allí se alojó en casa de un hombre llamado Feges, que tenía 2 hijos varones y una hija mujer. Por algún motivo que se desconoce, la estadía de Hesíodo se prolongó por muchos días, y Demodes, faltando a las leyes de la hospitalidad, sedujo a la hija de su anfitrión. Los hijos de Feges, furiosos por este descaro, atrajeron a Hesíodo y Demodes al recinto de Zeus Nemeo a las afueras de Énoe, y allí los asesinaron sin piedad. Hesíodo no había muerto en Nemea, sino en el santuario dedicado al dios de Nemea, cumpliéndose así el oráculo. Los asesinos, para esconder su crimen, arrojaron los cadáveres al mar, pero un grupo de delfines encontró los cuerpos y los llevó hasta la playa, donde fueron hallados 3 días después. Los locrios reconocieron los restos de Hesíodo, y sabiendo que había estado alojado en casa de Feges, exigieron la vida de éste y de sus hijos. Un adivino local, de nombre Euricles, advirtió además que los asesinos debían ser sacrificados al alma de Hesíodo, para así aplacar la ira del poeta. Otros, en cambio, dicen que los hijos de Feges consiguieron escapar en una barca con destino a Creta, pero la misma fue fulminada por un rayo y naufragó en el mar. En otra versión, la muerte de Hesíodo ocurrió por idénticas causas, aunque en diferente localización, esta vez en Lócrida o Solia. Su cuerpo, depositado por delfines en las playas de Molicria, fue encontrado por los habitantes de Naupacto, que le dieron sepultura en un lugar secreto e hicieron justicia matando a sus asesinos, cuyos nombres eran Clímeno y Antifo. Por último, se cuenta otra historia que intenta explicar por qué la tumba de Hesíodo se encontraba en la Orcómeno Beocia. Se dice que a mediados del siglo VII antes de la era común se desató una peste en Orcómeno que afectaba tanto a los hombres como al ganado, por lo que los magistrados de la polis enviaron emisarios al oráculo para saber cómo librarse de la plaga. La Pitia les reveló que la peste no cedería a menos que se hicieran con los huesos de Hesíodo, cuyos restos se hallaban enterrados en algún lugar escondido cerca de Naupacto. Y cuando los consultantes preguntaron cómo podían dar con la tumba, la sacerdotisa de Apolo les dijo que siguieran el vuelo de un cuervo. Los orcomeños marcharon entonces a Naupacto, siguiendo los consejos de la Pitia, y cuando vieron que un cuervo se posaba sobre una roca, descubrieron bajo esta restos humanos. Convencidos de que se trataban de los huesos de Hesíodo, los llevaron a Orcómeno y los enterraron junto a la tumba del mítico Miñas, con lo que la peste finalmente cesó. Se dice que estas fueron las palabras que esculpieron en su tumba. La tierra de los Miñas, domadores de caballos, esconden los huesos de Hesíodo, cuya gloria será eterna cuando los hombres sean juzgados de acuerdo a su sabiduría. Esto es todo cuanto podemos contar de la vida de Hesíodo, el gran poeta de los beocios, el hombre que reunió en una sola y magnífica obra todo el enorme compendio de dioses que enriquecen la mitología griega. Se suele decir que antes de Hesíodo todo estaba desordenado y en peligro de desaparecer en las nebulosas de la memoria. Con él el pensamiento griego comenzó a tomar forma y se encaminó hacia una identidad. No en vano Hesíodo fue puesto junto a Homero como los grandes responsables de haber hecho al hombre griego lo que fue. No en vano Hesíodo fue el favorito de las musas.